buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de las Value Pills. De hecho, el día de hoy nos acompañan invitados no solo de lujo, sino profesionales a quienes personalmente admiro. Voy a presentarlos a ambos, Claudia y Renzo. De hecho, ambos son ejecutivos de alta dirección del mundo corporativo, pero también tienen distintos roles, distintos sombreros, miembros independientes de directorio, consultores y algo que precisamente por lo cual los admiro, es una amplitud, un bagaje no solamente amplio, sino también polifuncional. Bienvenidos, Claudia, No, Renzo. muchas Muchas gracias, gracias Renzo. por la Muchas gracias por invitación. la invitación. Muy bien. Un poco para ir arrancando, ¿no? Algo que nos apasiona, de hecho, en Value Creation Consulting y a mí en lo personal, son los procesos de transformación. Mm. Y de hecho, cuando hablamos de transformación, me refiero a lo que es la transformación digital, de negocio, estratégica, cultural. De verdad, es un tema sumamente amplio. ¿Cuál es una de tantas experiencias de transformación que ustedes recuerdan y quizás hasta los haya marcado? Renzo. A ver, creo que la más grande, importante, relevante, difícil que me tocó, en la que me tocó participar y en este caso liderar fue en la que se embarcó mi banco en el año 2018. Fue un proceso de transformación organizacional estratégico, Ujú. ¿no? En ese momento, la estrategia de negocio marcaba un norte súper interesante, para lo cual teníamos que cambiar no solamente el modelo de negocio, sino el modelo de gestión de toda la organización. Y con modelo de gestión empiezan los capítulos, ¿no? Personas, finanzas, marketing, todo. Toda la estrategia iba a ir hacia un siguiente nivel. Con ello tenía que acompañar toda la organización, ¿no? Cuando tú te embarcas en un proceso de transformación, yo lo voy a sobresimplificar, pasas como de un estadio a un estadio B, Ujú. ¿no? Si tú lo puedes escribir en una pizarra, vas a decir, hoy día estoy así y puedo hacer estas cosas, y el día de mañana, para poder lograr ese objetivo que me he trazado como estrategia de negocio, ese KPI, ¿no? Ese indicador duro, necesito tener estas capacidades que hoy día no las tengo. ¿Cómo se ve eso? Quiero tomar más decisiones en datos, quiero ser una empresa innovadora, quiero ser más ágil, quiero que mi comunicación sea más efectiva, quiero dejar de trabajar en silos y trabajar más colaborativamente, y la lista tú la puedes seguir con lo que tú decidas Ujú. que te va a servir para esa estrategia de negocio que te has propuesto, ¿no? Entonces, para poder llegar ahí, tienes que hacer una hoja de ruta, tienes que poner indicadores, establecer un gobierno, y diría que algunas cosas más que termina siendo lo más complejo, pero lo más fácil al final, ¿no? Porque lo escribes, lo diseñas y ahí está. Y tienes el otro capítulo, que es la ejecución, ¿no? Y es donde, creo yo, está el mayor reto. La ejecución de todo lo que has dicho que quieres hacer y al final terminan ejecutando las personas, los Ujú. equipos, el gran equipo de la organización. Y eso va desde el CEO con su rol y lo que el CEO tiene que hacer, su comité de dirección o su C-level y así hasta la última persona que conforma la organización. Entonces, cuando hablamos de estos procesos de transformación, creo que ahí radica la dificultad en poder retar el mindset. Si el CEO no se la cree y no está dispuesto y no motiva a todos a incomodarse, porque es una incomodidad pasar a hacer las cosas probablemente de una manera diferente, nada va a suceder. Si la gente no le encuentra un sentido, y ahí es cuando tú eh, encuentras la importancia en contar una buena historia, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, qué quieres conseguir y qué cosa es lo que esperas de cada uno para poder llegar, tampoco va a suceder. Entonces hay una serie de pasos que tienes que hacer, pero yo regreso y para redondear un poco la idea, las personas, sus comportamientos, sus hábitos, sus creencias, ¿no? Sus maneras de pensar, que al final termina siendo la definición de la cultura, ¿no? Si no trabajas ahí, lo otro difícilmente va a suceder. Para mí termina siendo, y es como yo en mi experiencia lo he entendido, el sistema operativo invisible en una organización. Magnífico. Eso. Gracias, Renzo, ¿no? Y de hecho, creo que conectamos mucho en esta parte en que la ejecución es ampliamente relevante para que Seguro. no solo quede en un plan.
gestión del cambio, de mentalidades y comportamientos, y por último, cómo abordar esto a través de conversaciones muchas veces incómodas. Seguro. Buenísimo. Listo, Renzo. Gracias. Claudia. Bueno, ah, pensando un poco y gracias a que Renzo Ujú, ha empezado, ujú. estaba pensando, es difícil a veces en la vida profesional elegir una sola experiencia de transformación, ¿no? Porque creo que justamente el pasar por diversas compañías, por diversos roles, en sí es un proceso de transformación. Pero pensaba quizás un poco también por la cercanía en mi última experiencia, el proceso de transformación que vivimos, que además tiene, tiene un lado interesante per se, porque fue una transformación personal y una transformación de grupo, ¿no? Que combinaba un poco las dos cosas. Personal porque si bien yo venía de hacer roles de talento, siempre estaban anclados en mi background financiero, ¿no? Yo era CFO y CHRO, pero siempre, digamos, partiendo de la posición financiera y sumándole una posición de talento recursos humanos. Y este fue el primer rol que yo tomé, el primero y el único rol, digamos, en donde solamente veía talento y a un nivel corporativo para un grupo importante. Entonces, eso per se fue un proceso de transformación personal, dejar un poco, no de lado, porque yo creo que siempre el lado financiero estaba más bien apalancándome en mi background financiero para mirar desde la perspectiva estratégica un rol tan importante como talento. Y tomando una responsabilidad grande de transformar esta visión de portafolio, es decir, un conglomerado, si queremos, de 9 negocios que operaban de Nada forma menor y independiente complejo. y complejos, a pensar en que éramos un grupo. Entonces, ese mindset de que parece simplemente un tema semántico, ¿no? Oye, eres un portafolio y ahora eres un grupo, pero empezar a cambiar el mindset a nivel de liderazgo para que rompamos esa inercia de pensar de que yo solo miro mi negocio a pensar que soy parte de algo mucho más grande y que implica además, no solamente en términos de llegar a un resultado común y sentir orgullo por lo que logramos a nivel de grupo, de celebrar lo que logran las compañías, sino también significa dejar ir a tu talento para que crezca fuera de tu ámbito en otra compañía del grupo. Y eso, un poco tomando lo que decía Renzo también, ¿no? Creo que en los procesos de transformación en los que yo he vivido, hay 3 componentes que se repiten, no importa el tipo de transformación. Uno, la estrategia. O sea, creo que todas parten de un fin estratégico o responden a una estrategia. En este caso, la estrategia no solamente no era vernos como grupo, sino el vernos como grupo, qué cosa nos traía como ventaja competitiva. Y desde la perspectiva de talento, desarrollo, atracción de talento, menor rotación en el grupo, solo rotación y mucho más gestionada intencional en tu unidad. Entonces, uno es estrategia, dos, que no es menor, es cómo cambias ese mindset. Es ese, digamos, ese retar a las personas y ayudarlas a que aprendan y que convivan y que tengan esa mente abierta y esa flexibilidad para adaptarse a nuevos entornos, que en nuestra experiencia en Breca también implicó cambio de gente, que a veces es complejo porque es gente que te acompañó muchísimo tiempo y que te ayudó a llegar donde estabas, pero no son las personas que te van a llegar a ayudar a llevar a la compañía al siguiente nivel. Entonces sí fue bien interesante sumar, ayudar a cambiar mindsets, que la gente cambie y luego sumar personas nuevas que tenían un perfil distinto. Y el tercer elemento, que no es menor, es justamente cómo posicionábamos a las personas en el centro de todos estos procesos de transformación, ¿no? Hay estrategia, hay mindset y hay personas que tienen que estar siempre presentes porque al final son las que hacen las transformaciones realidad, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y de hecho, me quedo mucho con esa autotransformación, la verdad, de que es Ujú. casi, Sí, casi como meterse en un proceso Seguro. de coaching o sí, algo por el estilo. que de hecho
también a veces uno no creo, no es subestima, pero tú te lanzas por el reto, por el desafío y a veces te postergas tú o no, o crees que esto es muy sencillo, que lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, también cómo te gestionas tú durante esos procesos y quienes nos toca liderar o coliderar estos procesos de transformación, sea que lo has hecho siempre, o sea que estás llegando al rol, a la compañía, asumiendo un desafío distinto de lo que has hecho antes, siempre hay también una autogestión, ¿no? Que no es Totalmente. menor. Como liderazgo personal, ¿no? Totalmente. Nos pone a prueba. Resiliencia. eh, 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 un elemento que es clave es pedir ayuda. Decir, oye, esto yo no lo sé hacer. Y estuve, bueno, yo posteo Te leí hace y poco escribo precisamente de y eso. justamente haciendo una reflexión personal, ¿no? Porque hay, sobre todo cuando uno está muy arriba, en general en cualquier nivel, pero con mayor razón cuando uno está en posiciones de muchísima responsabilidad, es difícil aceptar que hay algo que no sabes, ¿no? Mm, Sientes que decirlo puede significar no sé hacerlo o no claro. soy tan bueno. Y al contrario, yo creo que son oportunidades para desaprender y aprender cosas diferentes, para vulnerarte, que en la vulnerabilidad también está el crecimiento, Totalmente, ¿no? Para transformar crecer. la vulnerabilidad en una fortaleza. Sí. Buenísimo. Oye, sigo contigo, Claudia, porque de hecho, a ver, creo que todos coincidimos en que este es un tema muy amplio, ¿no? Estrategia, negocio, personas, cultura, mindset. ¿Cómo medir el éxito o no de una transformación, ¿no? En sus diferentes estadios, ¿no? Bueno, yo vengo del mundo financiero, así Dale, que me encanta. todo lo que son números y medición, me acuerdo cuando tomé, digamos, siempre me habían gustado todos los roles de personas, pero siempre había sido la CFO y había alguien viendo recursos humanos, gestión de personas, el nombre que Ajá. le pongas. Y el primer rol que yo tuve fue en Interseguro ya como vicepresidente de finanzas Ujú. y de gestión humana. Y yo todo le ponía números. Entonces yo un poco revolucioné en un sector en donde me he encontrado con gente que lideraba funciones y me decía a mí, de recursos humanos, y me decía, a mí números no me pongas porque yo no los entiendo, para yo poner siempre los números primero, ¿no? Y yo digo que hay como tres tipos de mediciones, ¿no? Y son las que yo siempre he usado o he puesto para medir el éxito de una Ujú. transformación. Uno, la de que tiene que ver con las personas, con el engagement de las personas. Otro que tiene que ver con la productividad y la eficiencia. Ujú. Y otro set, digamos, de métricas que pueden ser ligadas al negocio, eh, bueno, al negocio y a la satisfacción del cliente, si queremos decirlo, ¿no? Entonces, en medición, digamos, de personas y engagement, hay tres que yo siempre he usado. Uno es rotación, que creo que es como que Claro. la que más usas, Ujú. pero rotación no poniendo cuánta gente me rota, Sí. sino cuánto me cuesta la rotación. Ujú. Y cómo al final, cuando y hablamos de transformación en general cultural, de una organización, un proceso de transformación, sobre todo ligado a personas, cómo esta satisfacción que puede sentir la gente de estar en un lugar, en el lugar correcto, con un propósito claro, que los motive, tiene que reducir tu ratio de rotación y por ende el costo, ¿no? El costo de reemplazar a la persona, de no tener a la persona correcta en el rol o de no tener a nadie en el rol. Otra métrica financiera, perdón, de personas, evidentemente es el clima, que mucha gente la mide. A mí me gusta, más que mirar el dato, es la evolución a nivel de qué tan contenta está la Claro. gente, ¿no? Porque cuanto más contenta, más motivada. Y otro es el time to fill, cuánto te demoras en atraer o en Mm, llenar, en teoría, en un lugar que se ha transformado, que construye positivamente un ambiente de trabajo, tienes que atraer con mucha más facilidad. Ujú. Y eso lo aprendí en Intercorp. Carlos CRP tenía esa visión, ¿no? Y él que siempre generaba esta controversia de las empresas del grupo entrando masivamente a Great Place to Work y compitiendo,
Yo creo que era anecdótico el tema, por lo menos para mí desde mi visión, el tema de estar en el ranking, pero era el esfuerzo porque la gente esté contenta Claro. para posicionarte y poder atraer mejor talento y de forma mucho más rápida. En el tema de productividad, uno es evidentemente la mayor productividad, que la gente cuando está en un entorno positivo, pues te rinde más, te da mejor calidad. Cuando tú haces productos, y sobre todo en la pandemia que tuvimos muchas iniciativas y de mucha transformación también, como al final la gente cuando regresó, la calidad del servicio, la atención, por el nivel de satisfacción y de compromiso que tenían, eran increíbles. Y se equivoca menos. Se reducen los errores también. En NGR, que me tocó liderar, éramos como son 250 Claro. fábricas que abren todos los días, que dependen de las personas. Cuando tuvimos un bache, teníamos muchísimos errores. A pesar de que los procesos estaban, la gente se equivocaba porque no estaba contenta. Pasamos por un proceso de transformación, de engagement y subió, ¿no? Y a nivel de negocio, el NPS es siempre un Mm. indicador Mm, que es importante, que en teoría en un proceso de transformación en general debería verse reflejado en una satisfacción de cliente, que haya un ambiente de mayor innovación, que se innove, que se cambie, que salgan productos. Y evidentemente todo esto tiene que redundar en un mayor resultado, ¿no? Al mm, final, Ujú. todo, yo creo que es como que todo tiene que terminar mostrándose en el bottom line de la compañía. Y un tema bien importante es sentar líneas bases, porque a veces medimos, pero no sabemos de dónde partimos. Entonces, si queremos medir en una transformación, yo creo que también algo que siempre recomiendo es midan de dónde parten, qué es lo que quieren lograr Ajá. para ver cómo lo mides, un poquito con este set Claro. de herramientas o de mediciones, y luego cómo vas mejorando o cuáles son los impactos que este proceso de transformación te da, ¿no? Claro, como es esa aspiración de Tal cual, transformación junto con un buen storytelling, te tal dice, cual. oye, estás yendo a buen ritmo, estás Y yendo por el camino comunicar, adecuado. comunicar, Eso, comunicar, comunicar, como el comunicar, lorito. así ¿no? es. Gracias, gracias, Claudia. De hecho, Renzo, Mm, Claudia ahora justo nos comenta, ¿no? Y creo que hace un rato habías mencionado KPIs, ¿no? Em, son varios. Y de hecho, en algunos sectores, sobre todo los sectores más asociados a los números, como servicios ujú, financieros, de hecho, siento de que tiene que haber como que una muy buena relación entre el rol de CHRO, los líderes, que también tenemos a cargo personas, y también los miembros del directorio. ¿Cómo ves ese rol, poniéndonos el sombrero de CHRO o de líder de personas, que, que debemos de hablar sobre, como bien decía Claudia, experiencia, ¿no? Del consumidor, del cliente, o de clima laboral, rotación, de repente que es un poquito más numérico, al momento de entablar esas conversaciones difíciles que al final deberían de llevarnos a un resultado, porque muchas veces como que de frente te dicen, bueno, ¿y cuánto EBITDA incremental estás generando, no? ujú. ¿Cómo manejar esa dinámica? La dinámica, perdóname, en el directorio. Sí, la dinámica del CHRO que tiene que ir a defender el camino que se viene siguiendo con herramientas de personas, pero orientados hacia un número financiero. A ver, eh, no es un camino fácil, ¿ya? No es un camino fácil, pero creo que hay un elemento que puede ayudar mucho y que en mi experiencia a mí me ayuda mucho, y es un indicador, un indicador. Y ese indicador transforma o representa lo que la empresa está haciendo con la gestión de personas en la organización y el estado de resultados o los resultados financieros o de negocio de la empresa. Y es el porcentaje de gasto de personal entre el OPEX. Entonces, todos los meses tú necesitas una cantidad de cosas para que la empresa sea que esté haciendo o que fabrique o el servicio que dé, opere. Y eso suma 1000. Si no tienes esos 1000, esa empresa ese mes no puede operar. Ya. Y las personas que necesitas para que eso ocurra suman, voy a decir cualquier cosa, 600. Eso quiere decir que tu equipo, con respecto a lo que tú necesitas, representa el 60%.
Entonces, cuando yo hablo de esto, suelo decir lo siguiente, es, o eres del grupo de las personas que ya se convenció que trabajar mirando a la gente como un fin por sí mismo y creyendo que si es que en verdad los gestionas adecuadamente, su motivación y tal, va a hacer que tengan un mejor resultado. Hay un grupo de personas que cree fervientemente en eso. Yo soy uno. Y si tienes alguna duda, le complementas ese indicador, ¿no? En donde dices, bueno, sí, pero ¿cómo es que agarro eso? Está medio raro. Bueno, vamos a poner un indicador. El 60% de tu gasto operativo mensual es las personas. Si no te parece importante gestionar eso, entonces no estás entendiendo que tú, por más que el título sea gestión humana, gestión estratégica humana, recursos humanos, lo que sea, eres y estás en la silla en donde se toman decisiones para la empresa y tu objetivo primario es llegar al resultado de la estrategia de negocio. Por lo tanto, formas parte del equipo de negocio, no eres una persona que está ajena a eso. Entonces esta conversación se hace mucho más fácil. Haces el doble clic en el 60% y vas a ver lo que cuesta la rotación. Vas a ver, oye, vamos a hacer programas de capacitación. Te vas a dar cuenta cuánto gastas en capacitación, ¿no? Y después te haces la pregunta, cuando te das cuenta de lo que gastas, te haces la pregunta, ¿y cómo está regresando? Tú vas a la capacitación y con quién la compartes, cómo ha mejorado tu productividad. O sea, olvídate que sea la capacitación, cualquier línea, ¿no? Son 63 líneas las que conforman esos gastos de personal. Entonces creo que eso es un buen inicio, ¿no? Te abre la puerta para poder tener una conversación difícil, porque a partir de ahí, entonces empieza la conversación incómoda sobre si en verdad estás comprometido con la gente o no. Si en verdad crees que si tú inviertes en capacitación, en motivación, clima laboral, bacán cuando te sacas buena nota, ¿no? Pero cuando te sacas mala nota, tienes que trabajar para subir, Y ¿no? necesitas gastar para eso, Y invertir. necesitas tiempo, espacio, personas, paciencia, trabajo, ayuda, y todo eso cuesta. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? Sí, sí estoy dispuesto porque quiero subir la nota a 80. Ya. Y hay algunos a los que escucho decir, ya, quiero ahora 90. Pero si en 80 está bien, ¿para qué 90? Porque eso cuesta. Mejor esa plata la usas en qué cosa estás mal. Ah, ya, estoy mal en rotación, pues. Va. ¿No? Entonces, creo que hoy día, eh, lo que estoy tratando de decir es que hoy día tenemos los equipos de recursos humanos una oportunidad, creo que única, ¿no? Las cosas están cambiando tan rápido, la tecnología está viniendo tan rápido y con tanto volumen en tan poco tiempo, que ya no es como antes que hasta que pase una ola a la siguiente tendencia, tenías tiempo de acomodarte, ahora no, ¿no? Entonces, tienes que estar permanentemente enterado, preparado, leyendo, viendo por dónde vienen los tiros, para estratégicamente el directorio definir ese apetito y pedirle al equipo que lo haga, priorizando, porque no puede hacer todo tampoco. Entonces ahora en la mesa escuchas sostenibilidad, equidad de género, diversidad, inclusión, inteligencia artificial, salud mental, wellness, y así la lista puede seguir. ¿Y qué haces con 20 cosas? ¿No? Tienes varias palancas, Tienes tienes que varias saber palabras. cuál vas ¿Cuál a jalar, agarras? ¿no? ¿Cuál agarras? ¿Cuál es la estrella norte? Tu estrategia de negocio. ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres ir a lo digital? Ya. Entonces tendrás que traer capacidades digitales, data analytics, sistemas. Tendrás que ir a bienestar, ya, entonces tendrás que traer esto, lo otro. ¿Quieres ir a, no sé, a un mercado en el que nunca has estado? Tienes que traer gente especializada en ese mercado. ¿Qué sé yo? ¿No? Tienes que priorizar, tienes que decidir, definir apetitos y para redondear la idea, creo que la única forma eficiente y efectiva que puedes abrir esta puerta de esta conversación que tú me estás planteando es a través de los números. Si yo voy al directorio a hablar de la experiencia del colaborador y de cómo se sintieron, no más, y no lo relaciono con el estado de resultados o con algo que le genere un sentido de urgencia, Claro. a los 5 minutos voy a tener a la gente con su celular. Qué interesante escucharlos porque, y de hecho, personalmente, ¿no? O sea, yo creo de que sí, o sea, las personas somos importantes. Los cambios se generan a través de las personas. Y de hecho, muchas veces se confunde de que es, no, bueno, solo personas, hablemos de bienestar y qué sé yo, estamos felices, agarrados de las Claro. manos. Y no, o sea, No, hay... esto es negocio. Al exacto. final, Negocio. si tú no piensas que esto, o partes de que hay un negocio, o sea, agarrados de las manos, felices y dándonos abrazos, no vamos a llegar a la meta y por lo Por tanto va a supuesto. dejar de No, el existir ese negocio. inversionista pone su dinero en otro lado y Y ya las está. personas y Exactamente. la Y se felicidad van y a ir todo. todos, ¿no? McKinsey te dice el 80%
el 80% del tiempo o de las agendas de los principales comités de decisión de una empresa tienen que ver con resultados. Total. Totalmente. Pero la pregunta siguiente es, si tú dices que las personas son importantes, vamos a ver en las empresas, de todas las agendas y de todos los comités que hay, cuánto tiempo le dedicas a hablar de las personas. Ujú. Te aseguro que va a ser así o nada. Sin duda. O anecdótico. Hay todavía compañías en las cuales es como que personas es, ya, mira, sí, 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 ya, que lo vea recursos humanos. Nosotros Seguro, no. O sea, creo que hay desafíos todavía de importante. posicionar el rol del HR, el CHRO de una compañía, ¿no? Que pasa por desde la visión que tiene el management, el directorio, de qué es lo que se espera de esa función, del tipo de tareas, el, digamos que la gestión de personas a veces no está debe estar en toda la organización Mm, partiendo del accionista, pero es mucho, como tú dices, no, es que esto es trabajo de recursos humanos, ¿no? Mm, Si las cosas van mal es por la culpa de recursos humanos y no por el management, el liderazgo de la mm, compañía. Y lo otro que también pasa es que y yo en mi experiencia, en mi última experiencia, además lo encontré, es como el ciudadano de segundo nivel, mm. el CHRO. Entonces, ¿cómo empiezas a posicionar el rol del CHRO para que se siente y que sea ese socio estratégico del CEO, que sea con quien rebota? Creo que ahí, por un lado, hay una tarea compartida desde la organización, desde la compañía, que tiene que aspirar a tener eso mm, en su Total. sitio de HR, y de quién se sienta a llenar ese sitio, que tiene, como dice Renzo, que entender estrategia de negocio, tiene que hablar de negocio, no puede hablar de abrazo, beso, digo, felices para Sí. siempre, Ojo. tiene que hablar de negocio. sí, Ese tiene que empezar hablando de negocio, tiene que, digamos, que poder conectar, tiene que anticiparse también al negocio, o sea, no solo que habla de la estrategia, sino el futuro. No me tiene que decir lo que va a reclutar, lo llevas al directorio, que a veces, muy pocas veces los llevan al ujú, directorio, pero cuando van están diciendo, bueno, tenemos que contratar a 50 personas para este rol y nos saco. No, la conversación tiene que ser, ¿qué necesito de acá a 5 años? ¿Cómo estoy trabajando con esos perfiles? ¿Cuáles son los desafíos que tengo en las transformaciones que está claro. teniendo el tipo de negocio en el que estoy? Y bueno, finalmente tiene que mostrar cómo crea valor a Seguro. nivel de Ujú, negocio, a nivel de Total. números, resultados, ¿no? Y ese es el tipo de conversación que tiene que haber. No totalmente. quiere decir que no quiere a la gente, que no Claro, nada que trabaja ver, en ¿no? clima, etcétera, pero ese es el tipo de conversación que tiene que tener Seguro. tanto a nivel de management como a nivel de directorio. Ujú, totalmente. Ahora, voy a meter un elemento por ahí en el cual Mm, creo que ninguno de nosotros somos expertos y hay muy pocos en el mundo, la verdad. Inteligencia artificial, uy, que la verdad que existe hace varias décadas, pero últimamente con algunos avances evidentes, capacidad sí, computacional, la verdad que viene sonando un montón. De hecho, curiosamente, algo que yo veo es de que los gerentes generales que están interesados en, oye, ¿cómo sacarle el valor a esto? Se vienen apoyando en ejecutivos de gestión de personas para decir, oye, trae una capacitación, listo, aprendemos y empezamos mm, no sé, a generar valor, vamos a ponerlo así. ¿Cómo ven ese panorama? Porque la verdad es que suena fácil, ¿no? O sea, capacitémonos y listo, a partir de mañana hacemos inteligencia artificial en nuestras compañías, en nuestros sectores. No sé sí. quién quiere tomar ahí Yo puedo, Dale. y evidentemente sin ser experta en inteligencia artificial, yo creo que hay que empezar separando dos cosas, ¿no? Uno es la herramienta y otro es para qué quieres la herramienta. Total. Y siento que todavía hay una brecha importante y hay una confusión, y justamente tú lo decías, tráeme una capacitación para aprender a manejar la inteligencia artificial, porque no, todo el mundo lo dice, quiero aprender a manejar esta herramienta, esta otra herramienta. Yo creo que hay que empezar, ¿para qué? Sin duda hay que subirse al coche porque esto Claro. avanza y avanza cada vez de forma mucho más acelerada, y el que ya no está usando la inteligencia artificial hoy día en su trabajo ya está tarde. Mm,
Estuve ahora en un evento en España de recursos humanos que organiza el IE, un Global Human Forum, y gran parte del tiempo hablando de inteligencia artificial, ¿no? Y de cómo ya tendrías que estar desde el rol en el que estés, pero si estás en HR con mayor razón, pensando en cómo puedes usar esta herramienta. Entonces creo que lo primero es que hay que entender que eso es una herramienta, es tecnología. Lo que es importante es entender para qué la queremos usar y cómo Total. vamos a usar y qué vamos a hacer. Una cosa bien interesante que decían es qué vamos a hacer con el tiempo que la inteligencia artificial nos libera, porque hoy día la puedes usar sobre todo para muchas tareas operativas que de pronto, no digo que no generaban valor, pero en la pirámide probablemente son más rutinarias Claro. y tienes a alguien que te lo va a hacer mucho mejor y mucho más rápido. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo que te libera? Hay que pensar que no es un sustituto de las personas necesariamente. Habrá roles que sí se van a sustituir, pero en general lo que va a hacer es cambiar tu rol. Ujú. Y lo que no va a hacer la inteligencia artificial, por lo menos no, esperemos que no, Pronto. no pronto, es tener ese pensamiento crítico, ¿no? Eso, Entonces, ¿qué total. estamos haciendo para trabajar pensamiento crítico? Y pensábamos y conversábamos en este espacio y decíamos, no solo en nuestra gente, sino hasta en los niños que hoy día les cuesta desarrollar pensamiento crítico porque tienen las cosas como muy resueltas. Entonces, esos niños que luego van a llegar a puestos de trabajo, ¿cómo van a llegar equipados? Porque lo que sí se necesita y cada vez siempre se ha necesitado, pero va a ser mucho más evidente es el tema de pensamiento crítico, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que hay que separar el para qué, la tecnología, esto es una herramienta, cómo te desarrollas, cómo aprendes, cómo trabajas tu pensamiento crítico, cómo identificas eso que quieres, que de repente este espacio más para pensar que vas a tener a propósito de esas tareas operativas que te va a liberar y cómo te reinventas y adquieres nuevas habilidades. Creo que además hay una responsabilidad enorme en las compañías, enorme, desde el punto de vista incluso social, porque los puestos que se van a reemplazar, sobre todo en un inicio que ya se están reemplazando, son, digamos, puestos que tienen más rutinarios, más operativos y que probablemente es gente que le va a costar mucho más generar nuevas habilidades y capacidades. Entonces, ¿qué van a hacer las compañías? Por ejemplo, en una planta automatizas, te van pues Claro. 800 personas, incluso ya no plantas, que de repente eso ya se hacía, pero incluso en oficinas, puestos de repente en la base de la pirámide, ¿cómo tomas esa responsabilidad para ayudar a que esa gente gane capacidades nuevas, ¿no? Entonces, es un tema, de hecho, fascinante. Esperemos que no Seguro. tenga pensamiento Sí, sí, crítico sí. en los En los próximos, tan ¿no? próximos pronto. años, Claro, claro. o en Pero todo caso que nos agarre preparados para sí, de nosotros elevarlo a otro repente, nivel. y ahí Sí, Renzo seguro seguro. también desde el Sí. mundo financiero que ¿Tú además qué se ha opinas, Renzo? O anticipado. sea, yo estoy sumamente de acuerdo, ¿no? Coincido. A mí me preocupa otra cosa, que es ahora un poco para sumar a lo que ha dicho Claudia. Eh, si retrocedo en el tiempo 30 años, ¿ya? En algún momento tuvimos estos pensamientos sobre el cambio del año 99 al 2000, que se iba a caer el Sí, mundo y que ¿verdad? todos nos íbamos a, ¿no? El planeta Tierra iba a Sí, desaparecer, o sea, ya, no pasó, ¿no? Cuando empezaron los primeros intentos de la banca celular, que tú mandabas a hacer transacciones por mensaje de texto y los mensajes de texto te costaban, ¿no? Para hacer una transacción. Y este es el inicio del fin de las agencias bancarias y ya no van a haber agencias Nunca bancarias y más. no sé qué. Y no pasó. Y de ahí, a ver, ¿qué quiero decir? Que no tienen la capacidad de reemplazar cosas que hoy día el ser humano tiene. No, yo creo que sí la tiene. Miro por el otro lado del prisma y digo, ¿qué pasó con la gente? La gente se transformó, se adaptó, ¿no? Esa agencia bancaria que era recontra transaccional hace muchos años, ahora es un centro de servicio. El foco es la experiencia. Entonces tú vas ahí a tener una experiencia y si te vas a Miguel Lazo, pues te puedes tomar un café mientras que haces una transacción. Entonces ha evolucionado. Creo que va a suceder lo propio también con la inteligencia artificial. Vamos a aprender a utilizarla, la vamos a ver como una herramienta y creo que el que va a tener más éxito es el que la aprenda a utilizar mejor para el objetivo que quiere, Correcto. ¿no? Estos mensajes de
el reto de los 30 días de la inteligencia artificial y cuando te gradúas vas a ser el superhombre que va a multiplicar por 7. O sea, las 5 cosas que tienes que saber, yo no creo en eso, ¿no? Creo más en el objetivo que tú te pones, una organización se pone para trascender, ¿no es cierto? Ujú. Y cómo utilizas todo lo que está alrededor como un habilitador para llegar ahí, y la inteligencia artificial también, ¿no? Si vemos en la historia otra vez, las empresas que hoy día son las líderes, y ves en la lista, son empresas que tienen 100, 200 años. Las nuevas empresas tecnológicas tienen máximo 50. Las empresas, estas líderes, no sé, pues Coca-Cola, qué sé yo, IBM, en fin, Procter, no sé, han pasado guerras, ¿no? 2 guerras mundiales, o sea, han pasado cuando el hombre llegaba a la luna, o sea, han pasado una serie de crisis que, que han tenido la resiliencia y la capacidad para poder adaptarse, sacar lo positivo, ver eso como una oportunidad. No estoy diciendo que no importe una guerra, ojo, estoy diciendo de ahí qué cosa es lo que puede Mm, llevarnos al siguiente nivel, y la humanidad sigue y seguirá, Sí, seguirá. ¿no? El día de mañana ya no va a ser la inteligencia artificial, será la telepatía entre los animales y los humanos. No tengo idea de lo que sea, pero nuevamente va a ser algo que vamos a tener esa oportunidad de utilizarla como un habilitador para lograr el fin que nosotros queremos. Qué interesante utilizar estas características tan humanas como Sí. la adaptación que podemos hacer como para trazarnos quizá un reto que no es cómo aprender a hacer prompts, ¿no? Solamente, sino cómo transformar con las distintas herramientas que la historia nos viene dando y a través de las personas. Tal cual. Muy bien. Finalmente, de verdad, Mm, gracias porque la verdad la conversación es sumamente amplia, sumamente interesante. Em, ¿Qué recomendación, qué reto les trazarían a los altos ejecutivos que están quizá a cargo de una mega corporación, o que de repente a ese ejecutivo que también está sacando adelante una startup o que está buscando transformarse y transformar a equipos, sobre cómo empezar a enfocar el liderazgo en este preciso momento de la historia y con herramientas? ¿Qué tal Sí, pregunta? sí. Me la guardé para el final. Sí, sí. Se la guardó para el final. Eh, a ver, creo que un líder tiene que tener esta capacidad de conectar con su equipo, Mm, y a través de esta conexión y este vínculo poder lograr aquello que se propuso, ¿no? Y que en ese camino van a haber curvas, dificultades, restricciones, qué sé yo. Pero que una de las cosas que creo yo más importante, que un líder debe de no solamente tener, sino mostrar, es que tiene un objetivo y tiene una estrella norte a la que está mm, yendo, y que es coherente con eso. mm, En el camino probablemente tengas situaciones para las que no tienes respuesta, no tienes receta, no tienes idea de cómo resolverlo. El COVID ujú, a todos nos agarró así y nadie sabía cómo resolver eso, pero todos dijimos, vamos para allá y vamos para allá. ujú. Y en el camino te vas adaptando, como hace miles de millones de años el ser humano lo ha hecho, y esta no va a ser una diferencia. Entonces, creo que eso, tener bien claro para dónde está dirigiendo el equipo y cuál es el objetivo, y ser coherente en este camino con ello. Mm, Buenísimo. Lindo. Eso. Gracias, Renzo. Sí. Claudio. Yo no puedo estar más de acuerdo con Renzo. Creo que el tema de la visión y dónde quieres llegar es el principal motor. Es, mm, de hecho, trabajando con muchas empresas, desde mi rol de directora también independiente, algo que a veces veo es que hay oportunidades en el estilo de liderazgo, pero cuando la gente ve esa capacidad de líder para saber dónde queremos llegar, digamos que lo sigue y está dispuesta a trabajar y modelar y acompañar a ese líder en su estilo, digamos que tiene esa apertura porque tiene esa claridad y el norte. Yo quizás, para no repetir, agregaría 3 elementos que sí considero que son fundamentales en esta forma de liderar, más que en la claridad y en la visión que
que la comparto y creo que es el elemento fundamental y el punto de partida para movilizar. Creo que sí hay 3 elementos que los líderes deben tener presente en la forma en que lideran. Uno es la confianza. Sorprendentemente, muchos te dicen que confían en su equipo, pero sus acciones demuestran que no confían tanto. Entonces sí, y no sé si han escuchado a Lencioni, pero cuando habla de estas 5 disfunciones de los equipos de alto rendimiento, a veces nos esforzamos mucho por el quiero el resultado y el líder va y ataca y aborda la punta de la pirámide, pero no trabaja en la confianza, que es la base. Nunca vas a llegar al resultado o vas a llegar de forma muy dolorosa si no trabajas en la confianza. Entonces, el primer elemento que creo que hay que tener presente es la confianza. 2 es el desafío, el reto y no el miedo, porque también hay estilos y quizás muy orientados a la forma en que se lideraba en el pasado, donde te doy, te doy, te doy y así vamos a llegar, ¿no? Y en realidad es a través de la inspiración, de movilizar, de mostrar, creo ahí conecta muy bien con el norte al que queremos llegar y cómo vamos a llegar juntos a este resultado. Y el tercer elemento es este propósito, ¿no? Así como tengo clara la visión de negocio donde quiero, tenemos que tener claridad de por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? ¿Cuál es este propósito que tenemos? Que también es un elemento movilizador que te ayuda a llegar a donde quieres, ¿no? Entonces sí creo que esos 3 elementos son fundamentales que acompañan esta capacidad, digamos, que tienen los líderes transformadores de ver lo que nadie está mirando y saber cómo llegar. Estos 3 elementos considero que tienen que estar importantes. Y comunicar, comunicar, comunicar y comunicar, que siempre es lo que dejamos para el final y termina siendo muy importante en el éxito de cualquier transformación que se hace. Totalmente. Claudia, gracias. No, Renzo, muchas gracias. gracias de verdad Gracias. por Un placer. compartir experiencia, perspectiva y sobre todo inspirarnos en este camino de transformación de Gracias. organizaciones, pero también personal. Sí, muchísimas Muchas gracias por la gracias. invitación. No, Un ustedes, por placer. favor. Súper conversación. Sí, buenazo. Listo. Gracias.